noche. Les bendigo, mis amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a hablar en esta noche de un tema muy bonito, pero antes de eso vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él enseñándonos, que sea Él mostrando su misericordia para con cada uno de nosotros, independientemente en la situación que estemos. El Señor tiene el control. Amén. Señor Dios, Espíritu Santo, en esta hora venimos delante de la presencia del Señor a pedir que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que podamos entender tu palabra, Señor Dios, que tu palabra sea un rema para nuestra vida, que se anide en nuestro corazón y que podamos entender lo que tú tienes planeado para nosotros, que podamos ver el camino, Señor Dios, que tú nos enseñes la verdad, que la verdad es Cristo, Señor Dios, y que por ese camino debemos andar, Rey Celestial. Te pedimos que tú quites la necedad de nuestro corazón, que tú quites todo tropiezo, Señor Dios, que nos impide, Señor Dios, ver lo que hay delante de nosotros, Señor. Quita la venda que ciega nuestros ojos, Señor Dios, para reconocerte como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. A ti te damos toda la gloria, te damos toda la honra y pedimos que tu fortaleza venga a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y vamos a hablar acerca de la tentación. Amén. Y dice que para que haya una tentación tiene que haber un tentador. Amén. Y dice que al contrario de las pruebas que vienen de parte del Señor para formar cosas en nuestra vida, hay una situación que acontece y es la tentación. La tentación siempre viene a ser mala. Y cuando la tentación es mala, hay alguien que lo hace y es el tentador, el diablo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del diablo, hablamos del enemigo del Señor. Y el enemigo, pues, no nuestro, porque somos enemigos del diablo, somos enemigos de Satanás. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios verdadero y confiamos en Él. Simplemente por ese hecho nos convertimos en un enemigo para el diablo. Dice que la palabra de Dios en varios textos bíblicos nombra el enemigo, nombra al tentador. Y vamos a ir a la primera cita bíblica y nos vamos a ubicar en Mateo, en el cuarto libro, en el versículo 1. Amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces, tentación de Jesús. Entonces vemos que el Señor Jesucristo fue tentado. Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en esta tentación, ¿qué pasó? Dice que el Señor tuvo hambre y Satanás le tentó diciendo, tú que eres Dios, tú que todo lo puedes hacer, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿cierto? Y comen. Eran las tentaciones. O lo llevó a un peñasco y le dijo, lánzate de aquí porque si tú eres el Hijo de Dios, la palabra dice, porque conoce la Biblia, el enemigo conoce la Biblia, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate porque la Biblia dice, o la palabra de Dios dice, que tu pie no tropezará con piedra, o sea, que a sus ángeles mandará para que te cuiden. O sea, que sus ángeles mandará para que no caigas y no te pase nada, lánzate. Y el Señor seguía orando. Y el Señor seguía siendo tentado por el diablo, pero nunca cayó en sus artimañas. Dice que le mostró todas las riquezas y le dijo al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Reprenderlo. Cuando nosotros somos tentados, ¿qué tenemos que hacer? Reprender. Reprender al tentador, reprender al diablo. Y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás. Y Satanás dice que le dejó por un tiempo. O sea que Satanás era insistente. Y si Satanás era insistente con el Hijo de Dios, con un ser que era el mismo Dios, ¿cuánto más era insistente con nosotros? Para que nosotros caigamos, ¿cierto? Dice en el mismo capítulo 4, dice, y vino a él, en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, era una tentación porque cuando Satanás viene a tentar es porque nosotros tenemos una necesidad, ¿cierto? Tenemos una necesidad, entonces tiene hambre, entonces viene alguien
X y le dice, venga, vendamos droga, eso da mucha plata y usted lleva el sustento para su casa. Y si yo tengo hambre y no tengo trabajo y él un tratado de hacer una y otra cosa, muchos caen en esa tentación y se vuelven vendedores de droga. Y cayeron en la tentación. ¿Por qué? Porque ven la necesidad. Entonces dice la palabra, dice en 1 Corintios 7:5, la palabra habla acerca de las parejas y habla acerca de la intimidad. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente ¿en qué? En la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, cuando en la pareja no hay esa conexión íntima, ¿qué viene el enemigo? A tentar. ¿Y cómo tienta? Entonces, a ella le presenta a un hombre que, si su esposo no quiere estar con usted, yo sí le doy todo lo que su esposo no le da. O viene una mujer, su esposa no lo complace en esto, pues venga que yo sí lo hago, ¿cierto? Entonces viene el Señor a decir, no, si van a estar separados es por mutuo acuerdo, pero vuélvanse a juntar, no se nieguen el uno al otro, porque hay uno que está dispuesto a acabar con todo. Y ese todo está el amor entre las parejas, está las familias destruidas y muchas cosas cuando nosotros accedemos a la tentación. Amén. Entonces, dice que en 1 Tesalonicenses 3:5, dice, por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. ¿Y quién hablaba aquí? Pablo, y hablaba a la iglesia de Tesalónica diciendo, si yo fui tentado y yo estuve en la cárcel y estuve pasando por muchas dificultades, ¿cierto? Yo quiero saber ustedes cómo están. Yo quiero saber ustedes allá qué ha pasado. No quiero que la tentación les vaya a apoderar y ustedes se vayan hacia atrás. Porque cuando viene la tentación y uno cae en pecado, siempre tendemos a volver atrás. Nunca es, sí, tuve una falla, me levanté, lo reconocí y avanzo. No, volvemos atrás. Volvemos, como dice la palabra, que el perro vuelve a su vómito. Entonces volvemos nuevamente y es algo reincidente en nuestra vida y eso el Señor nunca lo ha querido para nosotros. Dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros hasta en la cárcel para que seáis probados. Les decía Pablo al pueblo, les decía, muchos de ustedes van a pasar por muchas situaciones difíciles, pero soporten la prueba porque al final nosotros tendremos una victoria. Amén. Amén. Entonces dice, cuando no somos fuertes y accedemos a este tipo de tentaciones, vemos familias destrozadas, enfermedades y una conciencia atormentada. Estas son algunas de las consecuencias. Entonces vamos a decir, ¿cómo podemos evitar caer en la tentación? ¿Cierto? Porque muchos de nosotros nos preguntamos, sí, está la tentación y pasan todas estas cosas, pero ¿cómo yo lo puedo evitar? ¿Cierto? Entonces dice, primero nosotros tenemos que conocer qué es la tentación. Entonces dice que la tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Por ejemplo, mientras usted va de compras, ve algo que le gusta y piensa que sería fácil robarlo, sin que nadie lo viera. Pero su conciencia le dice que no lo haga, así que rechaza ese pensamiento y se va. En ese momento le ha ganado la batalla a la tentación. Entonces, ¿qué nos enseña? Lo primero es que la tentación puede estar en todos lados, hasta en lo más mínimo, ¿sí? Como ir al supermercado y robarme una manzana. ¿Por qué? Porque la vi grande, tan bonita, no hay nadie que me ve, plum, me la comí. Hasta en esas cosas está la tentación. Entonces dice que cuando nosotros vencemos es cuando podemos dar la vuelta e ignorar lo que nuestro pensamiento está maquinando. Entonces vemos que un personaje que es ilustre en todas las Semanas Santas cuando vemos películas es la historia de José. ¿Por qué? Porque José fue un hombre que fue tentado por la esposa de Potifar para que accediera a acostarse con él y él simplemente la rechazó. Tuvo una consecuencia porque ella lo denunció de violación, de querer abusar de ella, pero
no accedió a la tentación y fue libre. Y más adelante el Señor lo recompensó, ¿sí? Dándole alimento hasta su familia y hasta su nación. Le dio alimento, ¿por qué? Porque fue recto. Entonces nosotros tenemos que acordarnos siempre de la rectitud, que es otra palabra clave. Nosotros tenemos que ser rectos. Entonces, conociendo la tentación, entonces dice, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Dice, si alguna vez nos sentimos tentados a hacer algo malo, eso no nos convierte en malas personas, ¿sí? Nosotros, dice que nuestro ser de por sí es pecaminoso. Siempre tendemos es al pecado, a que nuestros pies vayan al pecado. Pero por eso, por pensar lo malo, no me hace una mala persona, ¿cierto? Lo que me hace mala persona es practicarlo. Es que eso que tengo aquí en la cabeza llegue a ¿qué? A mi corazón. Vamos a ir a la palabra del Señor, a 1 Corintios 10:3. Dice, 10:13, perdona. Dice en la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el Señor permite que nosotros seamos tentados. No quiere decir que el Señor nos tiente, no. El Señor permite al enemigo que nos tiente. ¿Cómo podemos ver, explícito esto? Cuando Satanás subió al cielo y le pidió permiso al mismo Señor de tentar a Job, de hacerle todo lo que se le hizo a Job. El mismo Satanás le pidió permiso y el mismo Señor accedió a darle ese permiso. Entonces, el Señor puede dar el permiso a Satanás de que nos tiente, pero el Señor nunca nos va a tentar. Cuando pasamos por una dificultad es diferente porque el Señor nos prueba, pero una tentación nunca viene de parte de Dios. Dice, lo que de verdad importa es cómo reaccionamos ante la tentación. Algunas personas se recrean en ese mal deseo y tarde o temprano terminan cediendo, mientras que otras lo rechazan de inmediato porque saben que está mal. Sí, muchas personas dicen, usted sí es fuerte porque le han propuesto muchas cosas y usted ha dicho no, pero a mí me las han propuesto y en todas he caído, ¿cierto? Porque hay personas que son muy débiles, hay personas que necesitan de pronto más espiritualidad que otras, o estar más en comunión con otras porque son más tendientes a caer. Entonces dice, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Cuando nosotros caemos es por nuestra concupiscencia. Eso ya estaba en mi cabeza. El ser infiel ya estaba en mi cabeza, se había anidado en mí ese deseo, y cuando tuvo la oportunidad accedió a caer en la tentación. Pero no quiere decir que todos pasamos por lo mismo, porque hay personas que al instante que vemos el peligro nos alejamos. Dice que el avisado ve el mal y se aparta, el entendido es el que hace esto. Entonces, cuando yo soy entendido en la palabra del Señor y sobre todo tengo el temor del Señor en mi corazón, cuando yo veo el mal, ¿qué hago? Un paso atrás y me retiro. Amén. Pero otros dice que pasan y llevan el mal, y pasan y llevan las consecuencias de lo que es desobedecer la palabra del Señor. Dice, ¿por qué debemos actuar con rapidez ante una tentación? La Biblia explica los pasos que llevan al pecado. Entonces vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 15, donde dice la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí ve? La concupiscencia de nosotros es pecaminosa, y si nosotros dejamos que eso florezca en nosotros, todo está en nuestra mente. Pero si de nuestra mente baja nuestro corazón, dice que concebimos y damos a luz el pecado, y dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando nosotros hablamos de la muerte, no es que uno pecó y ¡pum!, cayó muerto, no. Es que nosotros estamos como abiertos a que en un momento, el día que muramos, caigamos a la segunda muerte, que es cuando no podemos heredar el reino de los cielos, no podemos entrar al cielo. Dice que allí no entra el pecado. Entonces,
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los que hemos creído, los que hemos soportado, estamos puestos en pie, reconociendo y creyendo que el Señor todo lo puede hacer en nosotros. Él nos puede dar toda la fortaleza que necesitamos, ¿cierto? Dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otra fortaleza que nos dé ese sustento o esa fuerza aparte del Señor Jesucristo. No hay otra. El único que lo puede hacer es Cristo cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Entonces dice, ¿cómo nos ayuda la Biblia? Dice, del mismo modo que podemos alimentar la mente como deseos incorrectos, podemos arrancarlos de raíz. Para lograrlo, concentrémonos en otras actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué otras actividades refiere la Biblia? Dice, entren un día en ayuno, entren en oración. El mismo Señor decía, oren, le decía a sus discípulos, ¿oren para qué? Para que no entren en tentación. Entonces, si mi mente está ocupada, no va a pasar nada, porque hay un dicho que dice que una mente desocupada es el taller de Satanás. Cuando yo no estoy haciendo absolutamente nada, le doy cabida a Satanás de que maquine en mi mente muchísimas cosas. Pero cuando mi mente está ocupada y está ocupada de las cosas buenas, de las cosas del reino, de las cosas que le agradan a Dios, pues es como si yo tuviese un escudo, es como si yo mismo formase una barrera para que la tentación no penetre. Entonces, así es como la Biblia nos dice, hagan esto, convivan, congréguense, ¿sí? Habiten entre hermanos, no permitan, no vayan y hablen con otras personas que con sus malos comentarios corrompan sus buenas costumbres, dice la palabra de Dios. No vayan a donde no hay una doctrina sana, ¿sí? No vayan a donde el que es más pecador o que sea a que te lleve a pecar, porque dice la palabra de Dios que se conviertan ellos a ti, más tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Amén. Si yo sé que soy débil, digamos que todavía mi debilidad es que me quiero emborrachar, pues yo no voy a ir donde mis amigos que son borrachos, tengo que evitarlos. No digo que ya no me puedo juntar con nadie porque soy totalmente aparte, no, pero si todavía esa es mi debilidad, si todavía yo no estoy totalmente fuerte, los tengo que evitar. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, ¿sí? Entonces es como una persona que sea amante a los juegos de azar y haya gastado mucha plata y diga, no, es que yo me voy a ir a evangelizar allá en el casino. No tiene coherencia. Tenemos que primero estar fortalecidos en el Señor y no que vayamos a los juegos a evangelizar y terminemos nuevamente jugando hasta lo del almuerzo. Hay que tener mucha sabiduría de eso. Hay que tener valor, hay que tener ver la realidad de las cosas y tener pues que el Señor sea quien nos ayude para avanzar. Dice, no se extravíen. De Dios uno no se puede burlar. Muchos dicen, pero el pastor o allí no me ven, no me están viendo, pues yo voy a hacer lo mismo que venía haciendo antes. Pero dice no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a todo mundo menos a Dios. Nosotros no podemos engañar al Señor. Entonces dice, ¿cómo podemos prepararnos para vencer la tentación? Dice, la tentación es una trampa o carnada que puede poner en peligro a alguien ingenuo, inexperto o confiado. Entonces, cuando nosotros somos muy confiados, lo que tenemos que hacer es despertar, porque dice que antes de la caída está la altivez de espíritu, y la altivez de espíritu es esa confianza de que no es que a mí nada me toca, no es que a mí nada me puede hacer, no es que yo soy fortalecido en el Señor, pero realmente está pasando eso en mi vida, realmente somos unas personas consagradas. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a evaluar nuestra condición como ser humanos delante del Señor, ¿cierto? Para que nada de eso realmente nos pueda tocar. Entonces dice, Jesucristo dijo, si ese ojo derecho tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti, ¿cierto? Entonces dice que esa palabra está en Mateo. Vamos a ir nuevamente al libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 29, y habla acerca de 29. Por tanto, dice, habla acerca de Jesús y el adulterio, y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es
es que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y es una palabra muy dura, aunque el Señor no lo decía literalmente, no dice sáquese el ojo literal y échelo a la basura porque es mejor que usted esté tuerto. No, era como una metáfora acerca de si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es para que nosotros nos demos cuenta de que si yo estoy viendo algo que no es debido, por lo menos los que son adictos a la pornografía, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Apagar el televisor, no ponerlo en ese canal, bloquear los canales que tengan ese contenido y empezar a trabajar en mí, empezar a trabajar en mi relación con Dios. Entonces, no es que literal, o que si tu mano te es ocasión de caer, córtalo y échala fuera de ti, y es mejor entrar manco al reino de los cielos que con las dos manos al infierno, ¿cierto? Entonces el Señor hace si tal cosa te hace pecar, aléjate. Si esta situación te va a hacer pecar, aléjate. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere decir cuando dice que esto significa rechazar con firmeza una tentación. No lo voy a hacer porque en la casa tengo a mi esposa, porque allí están mis hijos, porque qué van a decir que yo soy un ladrón, porque qué van a decir que yo soy el borracho, porque no quiero que mis hijos me vean de esa manera, ¿cierto? Muchos se cogen de eso y Señor, dame fortaleza porque no quiero que mis hijos se levanten como yo me levanté, o no quiero que mis hijos pasen la situación que yo pasé, y empiezan a mejorar su condición y son muy radicales. A otros se les dificulta más, pero hay unas personas que son muy radicales de decir no. Y a que seamos así de radicales es lo que el Señor quiere, porque el Señor dice que tú sí seas sí, que tú no sea no, pero que no seamos inconstantes. Hoy sí, Señor, voy a caminar fiel en ti, y mañana, ay no, pero es que allá prohíben mucho, allá no. Nosotros como iglesia nunca prohibimos nada. Nunca prohibimos nada, simplemente el Señor a través de su palabra nos muestra qué debemos hacer y qué no. Y nosotros tomamos la opción de si lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Si estamos santificados delante del Señor o no. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor que cuando todo esto acabe, porque va a haber un fin de este mundo, dice que será el día de las grandes decepciones. Cuando yo creía que, oh sí, estoy súper bien, tal vez el Señor encontró en mí muchos defectos, tal vez todo lo que yo hacía era únicamente apariencia, pero realmente cómo estaba mi corazón delante del Señor. Entonces dice, todos fallamos. Claro, todos fallamos, no es que, no, es que los cristianos se creen o son perfectos y sin mancha y levitan, no, todos fallamos, ¿cierto? Dice que no obstante, es importante aclarar que Dios tiene misericordia, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y Él hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Él no hace salir el sol aquí en esta casa y en la casa del vecino, no, simplemente Él hace resplandecer su gloria. Y cada día es una oportunidad para que yo me arrepienta. Amén. Cada día es una oportunidad para que el Señor me da para que yo diga, reconozca y me arrepienta. Y me limpie de mis malos caminos y me guarde de mis malos caminos. De que mis pies ya no corran al mal, sino que vayan por el camino de la verdad. Dice hay un salmo en Salmos 130 en el versículo 3, dice, si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Si el Señor solamente se fijara en todo nuestro pecado, todos nosotros no podríamos estar de pie delante del Señor. Ninguno de nosotros, porque dice que el Señor miró a la tierra y no había ninguno justo. Dice que ni siquiera uno había justo. ¿Sí? Y cuando libertó a un pueblo fue por uno nomás. ¿Sí? Cuando libertó a una familia fue porque Noé era justo. Y hablamos de Noé en este momento. ¿Por qué? Porque el Señor dijo a Noé, construye un arca e invita a los demás a entrar en esa arca, pero los demás no quisieron entrar. Y duró muchos años haciendo el arca. Muchos años predicándole a los que estaban alrededor, mire que va a venir un diluvio, vengan, ayúdenme, vamos a construir esta arca rápido porque va a venir un diluvio, ustedes pueden entrar en esa arca, pero nadie le creyó, nadie quiso acceder a esa misericordia que Dios extendió con esa arca, porque vemos, y era una arca gigantesca, era una arca donde podía caber muchísima gente, pero nadie se quiso arrepentir, nadie quiso volver los ojos al Señor. Entonces el Señor dice, si fuera por errores, ninguno sería apto, ya hubiese destruido esta tierra.
pero es que Él mira nuestro corazón, Él mira que nosotros queremos. Y Él, aparte de mirarnos a nosotros, mira al Señor Jesucristo, todo el sacrificio que Él hizo por esta humanidad. Y entonces de la mano del Señor Jesucristo es que tenemos que cogernos para decir, Señor, ayúdame tú. Señor, llévame tú. Sálvame tú de esta situación. Porque muchas veces nos vemos ahogados en miles de situaciones. Nos vemos ahogados en miles de tentaciones, en miles de pruebas. Y no somos capaces de alzar los ojos al Señor. Y nos hacemos cara dura y no miramos al Señor. Cuando el Señor tiene sus brazos extendidos para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces la invitación, amigos y hermanos, en esta hora es eso, de que acerquémonos al Señor. Él es el que nos puede librar de todas estas consecuencias que trae la tentación. Es el único que nos puede levantar, es el único que hace que nosotros queramos vivir, porque muchos no quieren vivir. Muchos se han cegado por la situación, porque estamos con esa situación del COVID, donde nos tienen en un aislamiento y están desesperados, y muchos han tomado una decisión trágica de dejar a sus familias solas porque se han suicidado. Y la situación nos ha llevado a muchas cosas, pero en este momento, y es porque fueron tentados por el diablo. Fueron tentados diciendo, venga, es mejor que usted se quite la vida porque miren cómo está la situación, quítese la vida, y accedieron a eso, dejaron que eso llegara a su corazón. Pero en esta hora es levantarnos, poner la mirada delante del Señor y decir, Señor, tú lo puedes hacer todo en mi vida, tú puedes cambiar mi familia, tú puedes cambiar mi vida, tú puedes cambiar mi condición, tú puedes darme un trabajo, tú puedes darme provisión. Y el Señor lo hace porque Él tiene misericordia, porque Él no mira nuestros errores, Él mira nuestro corazón, y de eso el Señor se coge para podernos levantar. Entonces yo les invito, mis hermanos, que estemos orando, que estemos sosegadamente en la oración, que ayunemos, que tomemos un día, no importa si es católico, evangélico, de qué religión, no importa, pero tomemos un día para dedicárselo completamente al Señor, de decirle, Señor, hoy quiero que hagas una obra diferente en mí, que vayamos a la palabra y encontremos unas palabras de aliento, porque la palabra de Dios está llena de eso, de promesas muy, muy bonitas. Los invito a que meditemos en esta palabra y que le pidamos al Señor siempre de su misericordia. El Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima. Amén. Amén.